se entera, tremendo escándalo. Estaba cerca, estaba disponible y me elegía. No, siempre te prometen que se van a separar y después nunca se separan. No puedes saltar de tener una novia a tener otra a la semana siguiente, porque los conflictos justamente eran siempre relacionados a este triángulo, ¿no? Y termina pasando algo con uno de estos amigos, que yo tampoco sabía cómo ponerle fin a la situación. Y recuerdo mucho que me destruyó. Bienvenidas a un nuevo episodio de Una de las Girls. Yo soy Melrose y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de historias de una Tatiana arrepentida o una ex Tatiana. Por supuesto, el término Tatiana es el que empezó a utilizar nuestra reina madre, Leila con Y, y habla de estas mujeres que realmente no pueden resistir sus instintos al intentar seducir hombres que ya están comprometidos, ¿no? Que ya están ubicados. En un acto de honestidad brutal, voy a estar contando yo hoy que he sido una Tatiana en mis años de juventud. No una vez, sino dos. ¡Sí, ¡no te pongas nerviosa! ¡Pero mi amor! Porque una realmente, si se va a tropezar con la piedra, se tropeza varias veces, pues no, ¿cuál es el sentido de tropezarse? Una sigue realmente. Bueno, y les quiero contar esas dos historias y les quiero contar también por qué nunca más volví a una de esas situaciones. Me interesaba mucho tocar este tema desde el punto de vista de la Tatiana, ¿no? No para defenderla, sino para, en mi caso, entender por qué hacía lo que hacía. Siempre escuchamos historias de mujeres que cuentan cómo estas Tatianas se han metido en sus vidas y en sus relaciones. Hola Wanda, me muero. Pero me costó mucho encontrar en redes testimonios de chicas que admitan ser Tatianas o que hayan sido Tatianas. Así que me pareció interesante poder contarles la historia que yo viví, las dos historias, y por qué ya hoy en día, bueno, ya hace bastante, estoy parada en un lugar muy diferente. Así que empecemos con el chismecito puro. Primera historia tatianesca de mi parte. Yo estaba en mis 20 y pocos, era muy joven, y entro a un lugar nuevo a trabajar en el cual está esta persona. La verdad que cuando nos conocemos en el trabajo pegamos súper buena onda y me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos, que él me contó que estaba terminando un vínculo y bueno, que no estaba bien por esa situación y que bueno, les costaba mucho dar como el final, que creo que le pasa a mucha gente también, ¿no? Que termina estirando situaciones y todo se termina complicando un montón por no poner el punto en el momento que hay que ponerlo, ¿no? Pero bueno, él estaba en esta situación y toda esta buena onda laboral terminó en una cuestión personal entre él y yo, claramente. Lo cual, ahora que lo pienso, toda esa situación medio secreta, también había todo un entorno, un alrededor, digamos, de la gente que trabajaba con nosotros, que sabía la situación, y yo ahora lo pienso y digo, qué incómodo, ¿no? Qué ganas de ponerse en ese lugar. Ahora lo veo como una persona con muchos años más y que, bueno, ya ahora veo esas situaciones como observadora. Pero bueno, vale decir que yo a su pareja, yo no la conocía, no teníamos ningún vínculo ni ninguna conexión y creo que, no sé si sabía cómo se llamaba, nunca vi una foto de ella, así que nada. No fui Tatiana de amigas, eso a mi favor. Bueno, esas situaciones, por lo menos mis dos experiencias,
hacen que el vínculo primero es como divertido, pero después se van generando como unas cosas como de broncas, de inseguridades, de situaciones en que la otra persona no puede atender el teléfono y se va como, va creciendo como una bola de nieve de conflicto, porque esto es lo que me interesa más de este episodio, hablar de cómo cuando algo empieza mal, termina mal. Cómo el inicio de algo que es caótico no creo que te termine trayendo paz a tu vida, sino más caos. Entonces, bueno, en este caso puntual, toda esa indecisión, que sí, que no, que cuándo es la ruptura, que cuándo... Todo eso generó un montón de conflictos que si hubiéramos empezado de una forma saludable, estando ambos solteros, muchas de esas cuestiones no hubieran existido porque los conflictos justamente eran siempre relacionados a este triángulo, ¿no? Entre nosotros. Finalmente se separan. Vieron que siempre dicen, no, siempre te prometen que se van a separar y después nunca se separan. A mí me pasó las 2 veces que se separaron. Pero bien, se separa. ¿Qué pasa? Esta persona había estado de novio un montón de años con esa persona. Estaba como agotado mentalmente y de pronto tiene que vivir una nueva relación conmigo. Y hay otra cosa acá, ¿no? De este tema de las Tatianas. Vamos a suponer que hay una persona que deja a alguien por vos. Independientemente de que si la relación estaba desgastada, si estaban hace mucho, lo que sea, hay que hacer un duelo. Se necesita tiempo. Las personas necesitamos saber estar solas. Necesitas procesar todo lo que te pasó. No puedes saltar de tener una novia a tener otra a la semana siguiente. Es como, no hay cabeza que resista. Y bueno, y al final tanto caos y tanta incertidumbre que cuando finalmente hubo un cierto grado de claridad, ya estaba todo podrido. Por un lado había una persona que era yo, que ya estaba como muy insegura de esta persona y como que ya no creía mucho lo que decía, lo que hacía, ya había mucha inseguridad. Y del lado de él había una persona que necesitaba estar soltero, básicamente, que no era el momento para ponerse a salir conmigo. Por lo tanto, las cosas no funcionaron, se terminaron y terminaron mal, medianamente mal, digamos. Yo me terminé yendo del trabajo porque la verdad no podía seguir trabajando con esta persona enfrente mío y pasa el tiempo. Pasan unos años y viene la segunda historia, que es de un chico que a mí me gustó durante mucho tiempo de mi vida y siempre me lo fui encontrando como en diferentes situaciones a medida que iban pasando los años, pero era una persona que siempre para mí parecía inalcanzable, como que nunca podía terminar de ser elegida por él. Y en esta época también vivía, bueno, especialmente en mis 20, fue una época en donde la centralización de los hombres era lo máximo en mi vida. Si yo hoy en día pienso el tiempo y la energía que perdí en hombres, en pensarlos, en ir a tal lado para ver si estaba, y todas esas estrategias que hacemos las mujeres, que una vez que podés verlo y sacás al hombre del pedestal, es como que recuperas tu vida y te das cuenta que tenés como un montón de tiempo para hacer otras cosas y tu cabeza va para otros lados y es otra vida. Pero no era lo que me pasaba en mis 20. Entonces, bueno, esta persona que nos encontrábamos, que sí, que no, que le gustaba, pero que esto, que lo otro. Finalmente, después de varios años, nos volvemos a encontrar, tenemos una conversación y él me dice, estoy de novio, me estoy separando. Estas 2 personas vivían juntos, las de la primera historia no vivían juntos. Era según lo que él me cuenta,
Era una historia que ya estaba terminada, pero que lo mismo que la primera historia no sabían cómo terminar de separarse, mudarse, irse, ponerle el punto final. Bueno, por supuesto, comenzamos una historia clandestina hasta ahí, porque la verdad que las salidas entre amigos de él y amigos míos, estaba todo el mundo, había fotos, había cosas y es como tampoco, nunca fue nada secreto, digamos. También pasó lo mismo que la primera historia. Primero, los primeros tiempos es todo diversión, todo fantástico, toda alegría, toda esa aventura. Pero después se empieza a enrollar todo. Cuando las cosas no son claras, cuando hay incertidumbre también, de vuelta a una situación en donde yo no podía llamar a la otra persona porque la otra persona estaba con alguien, entonces todo secreto, todo, ¿no? Y bueno, como era una persona que vivía con otra, encima vivía muy lejos, yo pasaba un montón de tiempo con sus amigos. Y uno de sus amigos pasó demasiado tiempo conmigo y termina pasando algo con uno de estos amigos. Hoy en día yo lo pienso, esa situación, ¿no? Yo quería estar con esta persona. Esta persona la mayor parte del tiempo no estaba. Entonces había una gran ausencia en donde otra persona como supo ver esa oportunidad y tomar un lugar, por decirlo de una forma. Y yo en ese momento estaba tan enojada con el chico que me gustaba que en ningún momento pensé, esto lo va a lastimar, esto es una cagada, esto va a ser para quilombo. Hoy en día quizás lo pienso como que fue un mecanismo de defensa mío para ponerle hasta un final a la situación, porque yo tampoco sabía cómo ponerle final a la situación. Yo no quería dejar de verlo y por otro lado tenía que dejar de verlo. Era una situación, puntualmente esta historia fue medio larga y recuerdo mucho que me destruyó, porque yo quería mucho a esta persona y no podía estar con él y era muy doloroso para mí. Por eso también quería contarles estas historias, porque a veces escuchamos estas anécdotas de Tatianas, pero la verdad es que no es gracioso, no es divertido. Yo me acuerdo de esas dos situaciones como dos momentos de mucha tristeza mía, de gran inseguridad, de ponerme en un lugar muy chiquitito. Cosa que hoy, por suerte, puedo ver esas situaciones. Y si bien no fui Tatiana de amigas ni nada parecido, de vuelta, esta chica de la segunda historia, a la novia, digamos, yo no la conocía, no tenía ningún vínculo, ni ella me conocía de ninguna forma. Sigo con la historia, pasa esto con el amigo del chico que a mí me gustaba, se entera, tremendo escándalo, y era como, estaban como las aguas divididas, ¿no? Por un lado había gente que decía como que yo lo había traicionado, y por otro lado había gente que decía, ¿cómo lo va a traicionar si el chico está con otra persona, viviendo con la otra persona? Que se esté por separar, lo que sea, no importa, físicamente estaba en otro lado. Me acuerdo que fue como un gran escándalo, pero también me acuerdo de toda esa época de mi vida que era muy caótica, yo era caótica. Por eso también yo atraía a mi vida este tipo de vínculos. Por eso para mí esto era normal, esto era aventura, esto era lo interesante, ¿no? El azúcar. Bueno, después de este escándalo, por supuesto a mí siempre me gustó él. No sé, lo del amigo hoy lo pienso, fue como, no sé, una cosa. El tiempo pasa, las aguas se calman y logramos estar en armonía. Finalmente se separó, cumplió lo que dijo, no me mintió. Se separó, se mudó a 4 cuadras de mi casa. Y finalmente este hombre que yo quise durante más de una década, diría, estaba cerca, estaba disponible y me elegía. El problema no es que, ay, ahora que lo tengo ya no lo quiero, no.
El problema es que, al igual que la primera historia, hubo tanto caos y se rompieron tantas cosas que cuando todo estuvo en calma no era hacer borrón y cuenta nueva, había muchas cosas, había mucho dolor. Entonces yo no pude vivir esa historia como hubiera querido y por supuesto se terminó. Yo siempre pienso en esa historia particularmente porque creo que esta segunda historia es el hombre que más he querido hasta ahora. Y me duele mucho que haya terminado así y me duele mucho no haber tenido la madurez para decir, para, tomemos un tiempo, hagamos una pausa, las cosas tienen que procesarse, pasó mucho, muy poco tiempo y yo necesitaba adaptarme a este nuevo lugar de paz, ya no tenía que luchar por esto, ya lo tenía. Y la verdad que yo no tuve la madurez para tener esa conversación y para plantear ese tiempo y esa pausa. Y bueno, y después el tiempo todo lo diluyó. Pero de verdad quería contarles estas historias porque es importante hablar de qué lugar queremos tener en una relación, de que se tiene que empezar desde un buen lugar. Un lugar sano, un lugar transparente, donde no hay dudas, donde no va a ser todo perfecto, pero por lo menos el comienzo es claro. Así que me gustaría mucho saber qué piensan ustedes de esto. Me alegra mucho a mí poder haber podido aprender de estas cosas y saber que nunca más en mi vida me puse en un lugar así. Y entiendo que muchas mujeres ven a las Tatianas como que no son sororas. Yo tengo una mirada un poco diferente a eso. Por supuesto que hay algo de empatizar con una otra, mucho más cuando la otra es tu amiga, tu hermana o no sé. Pero me parece que hay algo mucho más importante que es el valor de una misma. Como les decía, ponerse una donde merece estar, ¿no? Y la verdad, el lugar de segunda, el lugar de esperar al otro que se decida en separarse, es un lugar de mierda. Ninguna mujer tiene que estar en ese lugar. Si te pasa, porque puede pasar, que conoces a alguien que está en un vínculo o terminando un vínculo, entonces no digo que no sea la persona para vos, no es el momento. Y eso tiene que ser como una forma de protegerte a vos misma, de ponerte en el mejor lugar posible en las situaciones. Entonces, si vos ya pones un freno ante algo que ya sabes que no te va a hacer bien, porque no hay forma que la pases bien. Yo la pasé pésimo en esas situaciones. Entonces, elegir ponerse en el mejor lugar posible. Y también, como les dije, por ejemplo, en este último vínculo, yo no tuve la madurez para decir hay que tomar un tiempo, hay que pensar, hay que estar cada uno por su lado y después volvernos a juntar, si es que da para volverse a juntar o no, como correr ese riesgo también, ¿no? No tuve ni la valentía ni la madurez para tener esa conversación, que por suerte hoy puedo verlo y bueno, ya directamente no me pondría en una situación así, pero tengo bastante más madurez como para vincularme en general. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta conversación. Me gustaría saber qué piensan, cuáles son sus historias y por supuesto nos vemos en el próximo episodio. Chao.